Muchas voces ya habían abordado el tema. Fumo marihuana, no tengo ningún problema con eso. ¿Cómo consiguen la marihuana? Siempre hay un amigo. Pero puesta en marcha de la primera siembra de cannabis legalmente aprobada con fines terapéuticos en Latinoamérica abre debate entre colegiados y se suman declaraciones, se reúnen firmas y se desentierra la polémica con parte del mundo médico. No existe evidencia suficiente sobre la eficacia y seguridad de la marihuana que permita prescribirla de forma segura ni que fundamente su ingreso en el Registro Sanitario Nacional. Mientras se entierran las semillas en Comuna de la Florida, junto a otra parte del mundo médico. Por supuesto que estamos trabajando con el mundo médico y científico, no podría ser de otra manera. Esto es un proyecto serio. Asesorado por Fundación Arturo López Pérez y Universidad de Valparaíso para tratamiento curativo o paliativo con pequeñas dosis de extracto de cannabis a 200 pacientes oncológicos. Las plantas van a estar listas para cosecha entre mediados de marzo y mediados de abril para el próximo año. El estudio clínico lo pretendemos empezar en mayo del 2015. Así, doctor Marcelo de Vilat, jefe de neurología del Calvo Maquena, tras permitir uso de aceite de marihuana en Lucas de hoy casi 7 meses. Hola, Luquín. Sencillamente agrega, si yo pudiera le diría a mis 100 enfermos con epilepsia refractaria que vayan a comprar marihuana. Está tragando. Está comiendo por boca tu hermano. Esto es una estabilidad de marihuana por 3 días, ¿no? Con un excelente aceite. Conectado de esta manera. Pero no todos piensan igual. Nosotros estamos en contra de estos productos en la medida que no se demuestre científicamente que tienen una utilidad médica. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. TVN, TV Chile, 24 horas y 24horas.cl, ya estamos al aire en El Informante. Esta semana han salido públicamente cartas, declaraciones a favor y en contra del uso medicinal de la marihuana. De hecho, el actual presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique París, decía en una carta: la marihuana no es saludable, y en cambio el expresidente del mismo Colegio Médico, el actual diputado Juan Luis Castro, plantea que en otra carta es necesario hacer una reforma legal precisamente para el uso medicinal de la marihuana. Acá tenemos el firmante de cada carta, dos posturas antagónicas, pero queremos entrar en la profundidad del por qué esta ausencia parece de evidencia. Vamos a saber si realmente hay ausencia de evidencia o más bien son posturas que podrían acercarse incluso hasta lo ideológico en la convicción. Bueno, queremos conversar con el doctor Sergio Sánchez, presidente de la Fundación Latinoamericana de Reforma y experto en salud pública. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias. El doctor Carlos Ibáñez, psiquiatra, coordinador del Grupo de Trabajo en Adicciones Sonepsin, ¿no es cierto? Sonepsin, ahí está. Jefe de la Unidad de Adicciones de la Universidad de Chile, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias. A ver, voy a partir con usted. Las preguntas en todo caso para ambos. Aclaremos las posiciones, ¿dónde está cada uno? Usted. A ver, la posición de Sonepsin, que es la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de adultos, la misma sociedad pero de infantil, la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Anestesia, la Academia de Medicina, el Colegio Médico de Chile, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, suscribieron esa declaración. Ya, ¿dónde está? Para que la gente lo tenga nítidamente claro en este debate. Esa declaración dice que hay productos que deben pasar por los pasos necesarios para asegurar su efectividad y su seguridad antes de poder indicarlos como un medicamento cualquiera. Cualquier producto que este sea, marihuana, cualquier cosa, debe pasar por los resguardos que nos entregan esos protocolos para poder indicarlos. Si eso no es así, ponemos en riesgo la salud de la población. Perfecto. Doctor Sánchez. Bueno, yo difiero. Yo estoy con las personas que están consumiendo estos fármacos por razones médicas. Ya existe en Chile bastante gente que lo está haciendo. También existen protocolos específicos para fármacos que no necesariamente cuentan con toda los avales poblacionales para ser utilizados. Estos fármacos se llaman fármacos huérfanos y la industria farmacéutica los reconoce y los utiliza siempre y cuando haya algún paciente que lo necesite, digamos, ¿no? La industria farmacéutica recomienda que cada caso sea analizado, digamos, de acuerdo a su propia naturaleza. ¿Usted la recomienda? ¿En qué circunstancias recomendaría el consumo entonces de marihuana? Mira, yo he visto pacientes que la consumen por distintas enfermedades, desde epilepsias refractarias, estos síndromes de Dravet, niños que tienen epilepsia refractaria,
dolores crónicos por accidentes de tránsito, fracturas, expuestas, fracturas graves que quedan con dolores permanentes. Perfecto. Dolor de cabeza, etc. ¿Usted la recomendaría en algún caso o en ninguno hasta ahora? Mire, por ejemplo, epilepsia refractaria, hay estudios muy interesantes en curso y uno puede pensar, mire, estas personas la verdad es que son burocráticos y le ponen mucho color a las etapas que habría que ir cumpliendo. Esas etapas están hechas para resguardar la seguridad de las personas. Le cuento, en Colorado hay un estudio en curso con niños con epilepsia refractaria, 58 pacientes, con aceite de cannabis. De estos 58 pacientes, el 30% ha tenido una mejoría del 50% de las crisis. ¿Hay algún efecto positivo? Así es. ¿Es milagroso? No. ¿Cuál es el problema? No es que no sea milagroso en el sentido de la efectividad. Porque nadie está planteando eso, en estricto rigor entiendo. Nadie está diciendo que sea realmente milagroso. Mire, lamentablemente la cosa está muy difusa. Desde el punto de vista médico, ¿alguien dice que es milagroso? Mire, se plantea para casos muy resistentes de tratamiento que sería la opción y que podría ser una opción única en fondo, irreemplazable y efectiva, con una efectividad mucho mayor que los tratamientos que existen. Perfecto. En esos términos se plantea como una alternativa que es excepcional. Déjeme hacer un alto aquí y vuelvo con usted, doctor, porque las personas que siguen este debate pero que no necesariamente lo entienden completamente y que probablemente se han asociado a él más bien desde el punto de vista de la ficción que de la realidad, cuando dicen consumo medicinal de la marihuana, ven a un enfermo, por ejemplo, de cáncer, fumando un pito de marihuana. Pero aquí en cambio este doctor habla de aceite de marihuana. Expliquemos exactamente cómo se utiliza la marihuana con fines medicinales, desde qué forma existe ese consumo por parte del paciente. Es decir, ¿se fuma un pito si es que tiene, por ejemplo, insomnio, que se dice que para el insomnio sirve, o en realidad es una pastilla, es un aceite, hay un inhalador que tiene alguna propiedad o derivada de la marihuana? Sí, todas las alternativas que tú has mencionado son las que los pacientes han utilizado. Obviamente la que uno recomienda es la que, vía inhalatoria, digamos, no es recomendable fumar marihuana, por así decirlo. Sin embargo, hay estudios que muestran que incluso la marihuana fumada tiene alguna capacidad terapéutica. Otras formas de administrarlas son como pensamos hacerlo en la Florida, a través de cápsulas que tengan el aceite, que rescaten, digamos, los extractos, los principios activos de la planta y los encapsulamos en un aceite. También los pacientes la han ingerido vía oral a través de estos queques, brownies que les llaman, donde también la asimilan, digamos. Pero la principal vía que yo recomiendo personalmente es vía inhalador, digamos, estos vaporizadores que la industria médica ya está vendiendo en los países desarrollados. Perfecto. En esta misma línea, y solo para que no nos quede ninguna duda, ¿quiere agregar algo? Sí, quería agregar, en el fondo de este estudio, los efectos positivos son los que les conté, pero los efectos negativos son los que nos preocupan a nosotros. Por ejemplo, aumento de las crisis epilépticas en un 21% de los pacientes. Empeoran su cuadro. Un empeoramiento grave de su desarrollo, llegando a la intubación en una UCI. ¿Y es posible vincular directamente que esa consecuencia sea producto del consumo de marihuana? Esto se está en este momento enviando en un abstract para el próximo Congreso de la Asociación Americana de Epilepsia y por lo tanto la información que contamos hasta ahora es solo el resumen de ese póster que van a enviar. Ya, lo que pasa es que estoy pensando lo siguiente: si no hay estudios, como dice usted, concluyentes respecto de los efectos positivos, estoy entendiendo que tampoco hay efectos concluyentes respecto de las consecuencias o las contraindicaciones que podría tener el consumo de marihuana. Perfecto. Ese es el gran tema. No tenemos estudios suficientes para saber los efectos positivos ni para saber los efectos negativos. Y los efectos negativos pueden ser tan graves como una intubación, que es lo que le estaba contando, y una muerte. Si usted me pregunta, ¿sé yo que eso es directamente causado por la marihuana en este momento? No. Existen probabilidades muy altas, por eso lo van a reportar en este Congreso estadounidense, pero a mí no me deja muy tranquilo eso, para poder indicarla. ¿Cuáles son los estudios, en cambio, que avalan lo contrario, o que más bien matizan lo que está diciendo aquí el doctor? Es que lo que pasa es que la concepción que plantea Carlos es una concepción muy absolutista en cuanto a que la única respuesta médica posible tiene que ser basada en esos estudios que dice él. Pero existe otra cosa que es el juicio médico, y uno como médico tiene la capacidad de ver que si un fármaco le hace bien a un paciente, uno lo puede continuar administrando, aunque sea el primer caso, digamos, de una serie futura que vendrá de muchos otros pacientes que se van a beneficiar.
¿ya? Esos estudios poblacionales funcionan bien para ciertos fármacos, para ciertas enfermedades, y en estos casos que de reciente comienzo uno tiene que ir viendo caso a caso. O sea, la niña Charlotte se sanó prácticamente con cannabis y habrán otros casos de personas que no funcionará tan bien. Pero no es riesgoso cuando no existen estudios concluyentes, definitivos, que se esté recomendando, por ejemplo, el consumo de marihuana, si es que pueden existir efectos colaterales. Es que siempre el riesgo de empeorar o de morir a causa de una enfermedad está, digamos, ese es el objetivo de por qué existe la medicina, ¿no? Claro, pero la medicina no se supone que debería avanzar en primero despejar todas las dudas para luego masificar una política, porque aquí estamos hablando de un uso experimental más bien. Claro, es que ese es un punto de vista, por eso es lo que te digo, es un punto de vista absolutista que le da la preponderancia de la decisión médica a un estudio poblacional, a la estadística y a una forma de ver la vida, que es una forma de ver la vida que tiene que ver con medir. Con que no hay medir efectos adversos graves, eso es lo importante. O sea, si hay una intubación y una muerte es suficientemente Pero eso se ve caso a caso, eso tú no lo puedes ver en un estudio, porque tú mismo estás diciendo que hay un 30% de personas que se benefician. Entonces tu estudio lo podemos poner en otro sitio y ir a ver caso a caso estos pacientes que requieren atención urgente, digamos. Ahora, cuando uno le va a explicar a una persona y decir, mire, tome esto, uno tiene que decirle estos riesgos se está exponiendo y estos son sus porcentajes de probable éxito. Eso no lo sabemos con marihuana. Bueno, pero por eso el médico acompaña el tratamiento y uno tiene que estar con el paciente permanentemente evaluando cuáles han sido los beneficios y los efectos adversos que puedan ir apareciendo. Eso se hace siempre. De los fármacos aprobados, no de los no aprobados. De los fármacos huérfanos también. Y ahí está, hay una cantidad importantísima de fármacos huérfanos. Expliquemos qué son los fármacos huérfanos. Sí. Son fármacos que la industria no ha realizado, digamos, los estudios correspondientes que el doctor exige o está exigiéndole a la marihuana. No lo exijo yo, lo exige el ICP, la FDA, cualquier país. Pero que sin embargo se utilizan porque la muestra de pacientes son enfermedades raras. Entonces hay tan pocos pacientes que si se le pusiera esa exigencia no se podrían utilizar. Voy a ir un paso atrás, porque aquí me cita la FDA, pero en algunos lugares en Estados Unidos se utiliza la marihuana como efecto medicinal. Estamos hablando de fármacos que se han elaborado a partir de elementos, sustancias químicas o como haya que denominarlo, que provienen de la marihuana. Pero ¿qué pasa con el consumo a secas de la marihuana propiamente tal? En un brownie, en un pito, para ponerlo en lenguaje buen chileno, digamos. ¿Eso requiere también de una aprobación de la FDA? Bueno, en Estados Unidos tienen también ellos, algunos estados, por ejemplo en California, también lo que ellos están vendiendo es el cogollo mismo de la planta. Ellos han estandarizado, ellos de alguna manera han desarrollado plantas que tienen una especie de patrón común. Entonces es la misma cantidad de sustancia la que se está vendiendo. Claro. También ahí está el fármaco propiamente tal, el marinol, por ejemplo, reconocido por la FDA, que es un extracto de la planta que lo venden así con... Se lo pregunto porque hoy día, de hecho, en las elecciones de mitad de mandato, en las elecciones de donde se renueva la parte del Congreso en Estados Unidos, efectivamente en algunos estados se estaba preguntando también precisamente por el consumo de marihuana en esta línea, digo, porque está la otra que es la recreacional. Esa pregunta, sí, me parece bien importante precisar que la FDA no ha aprobado el uso de marihuana. En ningún sentido, de ninguna forma. En ningún sentido, de ninguna forma, por ninguna vía, en ningún caso. ¿Y marinol qué es entonces? Marinol es un cannabinoide que tiene una composición muy específica de THC y no es marihuana. ¿Pero el THC de dónde viene, Carlos? De la marihuana. Ya. Es un súper buen ejemplo, el opio comparado con la morfina. Uno no le indica al paciente que fume opio. Sin embargo, los anestesistas en todas partes, los anestesiólogos, la gente que maneja el dolor, indica marihuana. Perdón, me equivoqué. Indica morfina. Indica morfina. Sí. Indica morfina. Y aquí no ha fumado nadie, quiero decir. Hasta donde sé. Entonces, ahí... esa es una buena comparación. Es un muy buen ejemplo el opio, porque el opio está igualmente regulado por las convenciones internacionales, está prohibido. Sin embargo, el trabajo médico se dificultaría muchísimo si no tuviéramos morfina, codeína, todos los fármacos opiáceos. Ya, pero entonces no estamos hablando básicamente de lo mismo en la práctica, que así como del opio deriva la morfina, de la marihuana deriva este otro medicamento. Así es. En la práctica. Sí. Ya, y ese medicamento sí está aprobado por la FDA. Así es, o sea, el fabricante específica no, el marinol, ¿cómo se llama? Dronabinol. La navilona, eso sí. Sí, para los que tienen alguna duda, la FDA es el organismo equivalente al Instituto de Salud Pública, que es el que aprueba y legitima, digamos, que un medicamento pueda venderse y pueda ser consumido, además puede ser recetado por los doctores. ¿Qué es lo importante en Estados Unidos? No es una cosa como arbitraria, sino que es un proceso por el cual se evalúan los estudios, se evalúa la efectividad, se evalúa la seguridad. Si eso viene de cannabis, bienvenido sea.
¿ah? El tema es que sea suficientemente seguro y suficientemente efectivo para poder incluirlo en los registros y poder indicarlo. Eso es lo que estamos diciendo. En ningún caso nos vamos a oponer a que hayan fármacos derivados de la cannabis. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero también hay casos de pacientes que ya lo están utilizando y esos pacientes no pueden quedar fuera de la legalidad ahora. Tenemos que hacernos cargos de ellos también. Para entender desde el punto de vista del debate médico, en la práctica, ¿existen hoy día doctores que le recomienden a algún paciente, sabe que sí, consuma marihuana? Sí. Y se lo recomienda a pesar de que no se vendan necesariamente los medicamentos aquí. ¿Cómo lo hace entonces ese paciente? ¿Y cómo lo hace ese doctor? Sí, los médicos que están, digamos, la ley 20.000 en Chile, quiero ser claro en eso, la ley permite el uso medicinal de todas estas sustancias, de la cannabis, de todas las que están prohibidas, porque las convenciones internacionales desde el año 60 en adelante siempre se han preocupado de resguardar eso. Entonces el médico lo que puede hacer es recetar o recomendar el uso de esta sustancia, ojalá de lo mejor estandarizada posible. No puede recetarla. Recomendar o recetarla. No puede recetarla. Sí, en Chile el ejercicio médico de la profesión es libre. ¿Puede recetar marihuana un médico en Chile actualmente? Un médico puede recetar estas sustancias si él lo considera necesario, a su criterio. Tú no puedes estar sobre el criterio médico. Cada médico es libre de recetar lo que él cree y lo que él dispone para poder ayudar a sus pacientes. ¿Legalmente se puede recetar marihuana en Chile ahora? Bueno, sí, pero si lo acabamos de ver el doctor de Vilar del Hospital Calvo Maquena, yo he visto casos en la Clínica Las Condes, en distintos hospitales públicos. Ahora, efectivamente, con permiso del SAC, se está cultivando marihuana de forma, entiendo, experimental, pero para uso medicinal, ¿no es así? Sí, es un trabajo donde se va a hacer un estudio para medir, digamos, los efectos en 200 personas que tienen cáncer y que están con dolor asociado a ese cáncer. Perfecto. De hecho, tenemos en el público a Cecilia Heider, que consume un medicamento que entiendo que se llama Sativex, ¿no? ¿Dónde está? Si me levanta la mano, a mí... al otro lado. Me pierdo yo con el público ahí en espalda. Y que sería interesante, Cecilia, conocer tu experiencia. Bueno, yo consumo cannabis, hasta a septiembre consumía para los dolores, recetadas por el mismo médico, hasta el doctor Sánchez también me ayudó mucho en esto y todo. Me cambió la calidad de vida, tengo una mejor calidad de vida, no dependo, ya no ando en silla de ruedas. Olvídense, ya me cambió completamente. ¿La consumes, perdón, de qué manera? La consumía en infusiones, en té, en alimentos, en aceite, en diferentes tipos. Ahora estoy con Sativex, es verdad, me cambió mucho más, pero el costo es imposible. ¿Cómo es el Sativex? Explícanos para poder entenderlo bien. Es un spray sublingual. Me dura aproximadamente menos de 12 a 14 días dura esto. Y el precio es, olvídense, 3 millones para 3 meses. Eso es lo que sale prácticamente. No lo puedo volver a traer. El viernes dan la última dosis y yo necesito cannabis para poder mantener una calidad de vida que tengo. No sé por qué los opioides no me funcionan. Ya no me cuestiono. Pero, ¿sabes? Tengo cáncer y lupus y quiero vivir con dignidad. No quiero vivir, no depender de una silla de ruedas y no poderme levantar. Déjame preguntarle al doctor entonces qué se puede hacer en el caso de ella a partir de su experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Para poder entenderlo también. Mire, cámara, me gustaría contestarle. Contéstele directamente. Mire, Cecilia, la dificultad y el dolor que sientes es una cosa que cualquier médico se sentiría completamente inclinado a ayudarte y hacer todo lo posible porque te mejores. Eso tenlo por seguro. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros es que tengas Sativex de una forma accesible y segura. No sabemos, por ejemplo, estos mismos casos de los chiquillos que te contaba en Colorado, ¿qué pasaría en Chile si mueren un par de niños producto de indicaciones que no tenemos muy claro cuáles van a ser los resultados? ¿Pero han muerto? En Colorado sí. Las dosis letales no sabemos. No. Entonces, eso es lo que tenemos que procurar, ser muy rigurosos, porque si nosotros... Una consulta, ¿sabe? Sí. Yo tomaba 17 pastillas diarias. 17. Y el poco y nada tiempo que tenía lo pasaba durmiendo o vomitando. Sí. No podía abrir los ojos porque me pesaban a ese extremo. Y yo encuentro que si tengo que vivir, y lo que me queda de vivir de vida, lo quiero vivir con calidad y dignidad. No quiero depender de mis hijos hasta que me pongan un pantalón, no. Sí. Y de que tengo cannabis, si aunque me tengo que ir presa por consumirlo, voy a seguir haciendo. Porque me cambió mi calidad de vida y quiero vivir como estoy.
Déjame preguntar, en este caso, doctor, también por otra parte, ¿se puede efectivamente interpretar también que, como bien dice el doctor aquí, el médico evidentemente hará todo lo posible por tratar de mejorar la calidad de vida y aliviar el dolor del paciente, pero por otra parte no se puede estar arriesgando que efectivamente con un medicamento que no esté completamente aprobado, que no haya pasado todas las etapas? Dame un segundo. Pero es que me parece muy importante terminar lo que le estaba contestando a Cecilia. Voy a contestarle a la cámara, perdón por tanto la espalda. Aquí hay un tema que es fácil confundirse, y es que en ningún caso los médicos queremos que se criminalice al consumidor, en ningún caso, por ningún motivo, menos aún al consumidor que tiene algún problema de salud, ¿no? Eso, por favor, que no se vaya a malinterpretar, que no se vaya a tener la idea de que en el fondo se está tratando de perseguir a la gente y se está criminalizando personas que están sufriendo. Eso jamás, y van a tener todo el apoyo, van a tener todo el respaldo para que eso no ocurra, ¿eh? Ahora, perdón. Déjame por favor, para que avancemos también frente a este punto, que yo creo que también es relevante, porque estamos hablando de medicamentos que en muchos casos no han pasado todas las pruebas, que eventualmente uno se podría encontrar también. O sea, la historia está plagada también de medicamentos que les descubren después una serie de contraindicaciones y que terminan en... Tenemos el ejemplo de la talidomida, pero mira, el caso de la marihuana y los fármacos canábicos tienen un rango terapéutico bastante amplio, ¿ya? De hecho, la dosis letal para estos fármacos todavía no está bien descrita, pero en ratas se ha visto que debiera ser algo así como 9 o 10, entre 9 y 10 miligramos por kilo de peso. O sea, es una cantidad muy grande. Habría que fumarse un pito de marihuana de 2 kilos para poder morirse por culpa de una sobredosis de marihuana. Entonces yo le diría a la gente que se quede tranquila, que los fármacos canábicos son seguros. A lo más no le va a hacer bien o le puede desatar alguna cosa psiquiátrica. Para eso están los psiquiatras, como los ataques de pánico, angustia, psicosis. Déjame preguntarle a otra doctora que está aquí, la doctora Kirima Acevedo, que es de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia, neuróloga infantil también. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, gracias. Su opinión también respecto de este punto, que este es un debate que claramente se abre en posiciones que son antagónicas. A ver, quiero hacer algunas aclaraciones que me parece muy importante. Yo comprendo y empatizo mucho con la señora Cecilia, pero se ha hablado mucho aquí sobre cannabis y tenemos que entender que cannabis es una planta, y una planta que tiene más de 400 compuestos. Y cada compuesto tiene efectos diferentes. Algunos que pueden ser y que se han demostrado como potencialmente beneficiosos, y otros que nosotros sabemos fehacientemente que tienen efectos deleterios en la salud, tanto de los niños como de los adolescentes y de los adultos. Entonces, cuando hablamos de Sativex, que es un compuesto aislado, que es un medicamento que ha sido estudiado y que tiene efectos demostrados, es distinto que hablar del cultivo de una planta que tiene una serie de compuestos. Perdón, no es un extracto completo, como sí está diciendo aquí Cecilia. Sin embargo, cuando yo preparo... Solo para precisarlo, no es un extracto completo el Sativex. No es completo. No es completo. Ahora, si yo cultivo una planta y yo preparo como se pretende hacer un aceite, que se extrae de diferentes maneras, o tenemos mucha gente en estos momentos que está extrayendo distintos compuestos, ¿quién los está estudiando? ¿Cómo sabemos qué es lo que está recibiendo cada persona? ¿Qué proporción de compuestos está recibiendo? ¿Cómo puedo comparar que estas personas, estos pacientes, están recibiendo efectivamente lo mismo? No es lo mismo usar una planta, usar un extracto, que usar una molécula que ha sido aislada. Por lo demás, existen distintas plantas, distintos cogollos. Es como decir, hay rosas blancas, hay rosas amarillas, hay rosas, ¿no es cierto?, rojas. Hay cogollos de distintas características y que tienen distintas proporciones de componentes. Por otra parte, se está hablando, se está hablando del uso de marihuana en forma transversal para todo tipo de dolencias, para todo tipo de patologías. Y hay que tener mucho cuidado porque tampoco es la panacea. Puede ser que a través de los múltiples compuestos que tiene resulte ser solución para diferentes patologías, pero tienen que entender que debemos tener los estudios que permitan avalar qué molécula permite tratar qué patología en forma específica y que termine finalmente siendo de beneficio para el paciente y no deleterio. Por lo tanto, esto puede ser, doctor, un estudio de, digamos,
largo aliento, si tiene tantos compuestos y por lo tanto uno tiene que ir buscando cuál compuesto puede servir eventualmente para aliviar la dolencia de un paciente? Bueno, la idea es esa, la idea es hacer un seguimiento largo en el tiempo de estos pacientes, al menos 1 o 2 años, a mi juicio, y ir viendo de qué manera se ven beneficiados, de qué manera salen efectos adversos también. Y las plantas que estamos utilizando son semillas estandarizadas, digamos. La industria médica se ha preocupado de generar, como decía al principio, cepas de plantas que son prácticamente iguales unas con otras. Entonces el problema de la estandarización de la planta es decir, un mismo tipo de cogollo. Es un mismo tipo de cogollo, tipo de rosa, con un tipo de color y un tipo de concentración de THC y CBD que son estándar, y que la industria lo ha logrado porque llevan años haciendo lo mismo en estos países que están un poco más a la vanguardia del tema. Y uno tiene claro en esta línea entonces cuáles son los componentes dentro de ese cogollo, digamos, y voy a insistir en esto para que se entienda lo más nítidamente posible, que sí son beneficiosos y ya se empieza a tener claro cuáles podrían eventualmente ser contraproducentes o perjudiciales o, digamos, con contraindicación médica. Hay una discusión al respecto, pues hay algunos que dicen que, por ejemplo, para las epilepsias funcionarían mejor las plantas que solo tienen CBD. Yo soy de la opinión que debe haber un equilibrio entre THC y CBD, digamos que el THC, han habido algunos estudios que han tenido bajas cantidades de THC y no han funcionado bien en los pacientes. Se sabe que estas son las 2 moléculas que más propiedades farmacológicas tienen ahora. Hay otras 3 más que vienen en camino que ya se están estudiando, y las otras 300 que están ahí también. Hay unos que se llaman terpenos que se está viendo también que pueden ser útiles. Ya con la misma pregunta pero al revés. ¿Hay elementos ya que se hayan logrado aislar dentro de la cannabis que sí permitan establecer o vayan en el camino a establecer que efectivamente sí pueden ser una solución a aliviar el dolor? Entendiendo que faltan estudios concluyentes. Componentes, es que es súper importante hacer la distinción entre la planta completa y los cannabinoides específicos. O sea, la planta completa es de una complejidad que es muy difícil de abordar clínicamente. ¿Qué significa lo que nos dice el doctor Sánchez? En Uruguay no han podido sacar adelante su ley de acceso a la marihuana porque no han podido clasificar bien las plantas que ya tienen. Imagínense esto del punto de vista de salud, que es mucho más riguroso, mucho más exigente. Es muy difícil tener una precisión exacta o suficientemente exacta de lo que contiene una planta. Es un dolor de cabeza desde el punto de vista técnico. No se puede hacer de un día para otro y no... sin eso claro, no sabemos qué le estamos entregando a la persona. Ahora, muy distintos son, por ejemplo, el cannabidiol, que es un compuesto que no tiene siquiera efecto psicoactivo y que ha mostrado algunos efectos potencialmente terapéuticos en varias indicaciones, por ejemplo, como la esclerosis múltiple. Ahora, eso uno dice, sin ideología, sin ningún prejuicio, pasemos la barra del ISP, de la FDA, y si la pasa, estamos muy bien. Si no la pasa, la pregunta que uno debe hacerse, ¿por qué hacer un proyecto de ley para aprobar un medicamento? ¿Por qué uno necesita saltarse el conducto regular que está hecho para la seguridad de las personas? No es una cosa arbitraria ni antojadiza para una sustancia en particular. Pregunta que... Nadie se está saltando ningún conducto regular. De hecho, ¿por qué aprobar un medicamento por ley y no por el ISP? ¿Ese es el conducto regular? No, pues el ISP aprobó el Sativex el año 2013. Estoy hablando de la planta de marihuana, no del Sativex. Bueno, el ISP es que tú dijiste que están saltándose el conducto regular. ¿Con la planta de la marihuana? Sí. Pues. El estudio de la Florida también fue presentado al ISP y el ISP dijo que estaba bien realizado y pasó también. Iniciar la indicación de marihuana por un proyecto de ley. ¿Qué te parece eso? ¿Proyectos de ley? Aprobando medicamentos. Los proyectos de ley son otro tema aparte. Tengo entendido que aquí íbamos a hablar de marihuana medicinal, pero si quieren hablamos de marihuana recreacional también. Ya, pero esos proyectos de ley están tratando... Ustedes mismos se han ido acercando a este punto también, pero quiero mirarlo desde, insisto, recreacional, pero vinculado siempre a la salud. ¿Es inocua la marihuana para alguien que no la consume porque tiene dolores? ¿Le es inocua o no? Bueno, depende de la persona. Depende de la intensidad de consumo que ésta tenga y depende también del tipo de marihuana que esté consumiendo. O sea, quiero decir que yo estoy de acuerdo, aquí estará de acuerdo conmigo también el doctor, que no es, por ejemplo, para un niño o un joven no es inocuo. Para una persona que fuma, un fumador pesado, que fuma 5 o 6 pitillos al día de marihuana, tampoco es inocuo. Pero también existe el concepto de fumador recreacional, que es una persona que fuma unas cantidades, digamos, razonables. ¿Cuáles serían los efectos adversos de la marihuana?
Bueno, los efectos adversos, los que mencioné ya, ¿no? A veces hay ataques de pánico, a veces hay ansiedad. Es que le pregunto, perdón, porque justo la semana pasada, el diario más importante del mundo, el New York Times, publicaba un estudio de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Northwestern que decía que había diferencia en los cerebros de jóvenes que consumían marihuana respecto a los que no lo consumían. De hecho, el Journal of Neuroscience publicaba efectivamente ese estudio y mostraba diferencia en los cerebros de jóvenes que consumen respecto a los que no consumen. Sí, no, yo reconozco, por eso digo, yo no estoy de acuerdo con que los niños y los jóvenes consuman, sin embargo consumen, porque al estar prohibido se fomenta la existencia de los mercados negros, que son los mercados más desregulados que existen, y van y ellos consumen ahí y compran lo que el mercado les ofrece, digamos. Por lo tanto, por eso que es bueno pensar en una reforma a la política de drogas. De la Sociedad de Pediatría de Chile, la doctora Verónica Gaete, que está aquí. Doctora, ¿cómo le va? Me gustaría intervenir también colaborando con el tema ahora, para dejar muy claro que la marihuana, todos los estudios científicos muestran que la marihuana hace daño, y de eso no hay duda. Daño principalmente en los adolescentes y jóvenes, ¿ya? Ahora, el problema que estamos viviendo en este momento en Chile es que, a pesar de que sabemos que es muy dañina, el 80% de los adolescentes piensa que no lo es, ¿ya? Y las tasas de consumo siguen aumentando y aumentando. Entonces estamos en una paradoja enorme, porque la marihuana daña, pero a la vez sigue aumentando el consumo. Y ya que trajeron el tema de la legalización y de la ley, de los cambios reguladores, la verdad que nos preocupa, ¿ya? Porque la verdad que en Chile el consumo de marihuana no ha aumentado, por lo que dice el doctor, en términos de la cosa prohibicionista. En los adolescentes ha aumentado por la disminución de la percepción de riesgo, ¿ok? ¿Y qué es lo que se logra cuando se empieza a normalizar el consumo? Ahora, ¿qué va a pasar si es que se aprueba una ley en el fondo que pase la marihuana desde una sustancia prohibida a una sustancia lícita? Es que ese problema con los adolescentes va a aumentar enormemente. Y eso nos preocupa muchísimo como sociedad de pediatría. Déjame preguntar aquí también a Ana María Casmuri, que está... Ahí está, Ana María. Además, activista de cannabis terapéutico, lo que ha estado moviendo la cabeza, te ha visto en los monitores, opinando frente a esto. Aquí hay un punto también que se está planteando frente a eso, que el 80% de los jóvenes considera que no puede producir daño, pero aquí incluso los doctores señalan que en ciertos tipos de consumo, o en prácticamente todos los consumos, puede generar eventualmente algún efecto también. Por supuesto, y esto es muy importante aclararlo. O sea, todos los que estamos por la regularización, ¿cierto?, y por terminar con esta política de drogas que tanto daño ha producido, de ninguna manera estamos de acuerdo ni queremos favorecer el consumo en jóvenes, y eso lo hemos dejado manifiestamente claro, por ejemplo, en la mesa de trabajo en que participamos con el doctor Ibáñez, ¿cierto?, en el SENDA, en la mesa de salud. Evidentemente que no, solo que consideramos que como está enfrentado el problema hasta el momento ha sido un fracaso, no ha resultado, y eso se demuestra en el aumento del consumo. Ahora, efectivamente, si lo comparamos con otras sustancias que tampoco debieran consumir los jóvenes, evidentemente el daño y el efecto secundario del cannabis son muchísimo menores y menos graves, menos serios. Ahora, me parece que es delicado cuando se mezclan los dos temas, cuando se trata de impedir el acceso, por ejemplo, a cannabis medicinal, o el acceso o regular el uso en el mundo adulto, confundirlo con esta discusión del problema de los jóvenes. Aquí tenemos que reenfocar el cómo hacemos prevención, porque la manera en que se ha venido haciendo prevención ha fallado. Y ahora, con una distinción, sí, que ya sea para efectos medicinales o recreacionales, lo que estamos buscando en esta conversación es el impacto que tiene en el cuerpo, es decir, el impacto según la medicina que puede producir, ya sea por efectos de tratamiento o recreacional, el consumo de marihuana. En ese sentido también es muy importante recalcar lo que decía el doctor Sánchez, ¿cierto? Terapéuticamente hablando, la cannabis es una sustancia muy segura, muchísimo más que la gran mayoría de los fármacos que son prescritos por los médicos. Y, por ejemplo, si nos referimos al caso que ya que lo mencionó el doctor Ibáñez, ¿cierto?, de epilepsia refractaria, la verdad es que los efectos secundarios de los medicamentos que habitualmente se usan para la epilepsia refractaria tienen efectos secundarios realmente terribles. Estamos hablando de niños que se sacan las uñas, que se arrancan el pelo, que tienen episodios de agresividad tremendo, y ahí pueden conversar con los padres de esos niños. En cambio, los efectos
efectos secundarios, los posibles efectos secundarios de tratar a estos niños con cannabis, la verdad es que son infinitamente menores. Entonces aquí tenemos costo-beneficio y tenemos, yo pienso, una posición que está teñido por un sesgo ideológico en contra de facilitar el uso de la cannabis. Y ojo, solo quiero terminar diciendo que en Chile efectivamente es legítimo y legal el uso medicinal y los médicos sí la pueden prescribir. Lo que queremos justamente es más estudio y regularlo. Necesito que los doctores aquí ya en su opinión final primero me despejen si efectivamente cree que también puede haber un componente ideológico en la posición médica. No. ¿No? ¿Ninguno? No, para nada. Porque es legítimo también que lo haya, pero lo que pasa es que no se oculten antecedentes de uno u otro lado solo por una convicción ideológica, detrás de comprobación empírica o científica. En este tema efectivamente hay que ser muy cuidadoso con la ideología, porque está muy presente. Y por eso las respuestas tienen que ser científicas, no pueden ser respuestas por opiniones personales ni por casos personales individuales, ¿no? Por mucha consideración que uno tenga con la experiencia que tiene Fundación Daya, son reportes orales. Fija, ellos no han estudiado rigurosamente sus casos. Entonces es difícil que puedan reportar también los efectos adversos de una manera sistemática y bien hecha. Perdón, hay una cosa que me pareció así, que la confusión principal que existe acá tiene que ver con que lo que necesita, por ejemplo, Cecilia, o lo que necesita, por ejemplo, los niños con epilepsia refractaria es un mejor acceso a mejores tratamientos. En Chile no hay tratamientos suficientes para la gente con dolor y no hay tratamiento suficiente para la gente con epilepsia refractaria, que requiere mucho apoyo. Esa es la discusión de fondo. Doctor, la cannabis no resuelve ese problema. Necesito preguntarle aquí también lo mismo. Primero, ¿cree que este debate también tiene un punto de vista ideológico? Yo pienso que sí, fíjate, yo pienso que no existe la no ideología, digamos. Incluso la ciencia positiva, que pretende ser aséptica y mirar las cosas desde fuera, y la objetividad, representa un punto de vista. Yo también tengo mi propio punto de vista. Mi punto de vista es el tratar de ser flexible para que tengamos una sociedad que sea capaz de responder a la gente que necesita, digamos, tiene necesidades nuevas. No podemos ser rígidos y decirles no a la gente porque la ciencia va más lento que lo que va la sociedad. Le quiero agradecer a los dos el que hayan participado, también a quienes nos han formulado las preguntas y nos han entregado sus opiniones desde el público, que se mantienen aquí para la siguiente parte del programa. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias por haber estado aquí. La siguiente parte del doctor, que la verdad es para analizarlo, pero en detalle, cuando aparece la encuesta de Adimar, que empieza a mostrar, no sé si un cambio de tendencia, pero al menos un cruce en las líneas de aprobación versus desaprobación del actual gobierno. ¿Cuáles son los temas detrás de eso? Lo vamos a estar analizando a la vuelta de la pausa comercial. Espérenos, ya volvemos al Informal.